Muy buenas, queridos alumnos y queridos amantes del arte en YouTube en general. Hoy vamos a continuar con estas clases online que de vez en cuando preparo para acercarnos al arte hispano-musulmán, que es un periodo artístico muy interesante que se va a desarrollar en la península ibérica entre el siglo VIII y el siglo XV. Y para acercarnos a él, en primer lugar, tendríamos que conocer lo que es el arte islámico, porque lo que luego encontraremos pues, es la manifestación del arte islámico en la península. Bien, para ello es importante entender que nos vamos a referir a arte islámico a aquella producción artística que se van a dar en todos los países de tradición musulmana. Dentro de esto es importante conocer o acercarnos a la figura de Mahoma. Mahoma nace pues, en esa última mitad del siglo VI y a principios del siglo VII, en torno al 610, es cuando va a recibir esas revelaciones del arcángel Gabriel en la ciudad de la Meca. En ella se le dice que es el último profeta y, por tanto, tiene que anunciar ese mensaje de Alá. Eso le lleva a que en el año 622, desde la Meca, se traslade a la ciudad que conocemos a día de hoy como Medina y es el momento que se toma como referente para el inicio de la era islámica. Lo que es muy interesante, y ahora lo vamos a ver, es que la difusión del Islam es rapidísima. La difusión del Islam a la muerte de Mahoma, bueno, pues quedaba circunscrita a esta región, a lo que sería la zona de la península arábiga, pero poco después, a mediados del siglo VII, se va a extender muy mucho hacia la zona de Mesopotamia, Persia, Egipto, y a principios del siglo siguiente, pues ya vamos a encontrar la presencia musulmana en la península ibérica y bueno, van a ser frenados en la batalla de Poitiers por los francos, con lo cual ahí se pondrá coto y se pondrá límite al avance. Pero es una expansión rapidísima y en esa expansión van a desarrollar fundamentalmente la arquitectura. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que encontraremos es que no representan imágenes. Esto no es algo que derive directamente de la interpretación literal del Corán, pero sí que de algún modo se toma como referencia el Corán para dar un sentido a uno de los textos y eliminar o no difundir lo que son imágenes. Va a haber excepciones, sobre todo en el entorno de los siglos XII-XIII, en los que encontremos representaciones pictóricas que quedarían para el ámbito particular, ¿vale? Eso lo que nos lleva es a que encontremos muy poco desarrollo de pintura, muy poco desarrollo escultural, más allá de los relieves o de pequeños objetos de lo que vamos a definir ahí como artes suntuarias, y lo que prevalezca, lo que predomine, sean las obras arquitectónicas, ¿vale? Bien, pues por todo ello, en lo que nos vamos a centrar es precisamente en el conocimiento de esa arquitectura, que va a estar muy marcada porque toma como referentes pues, algunos elementos del mundo bizantino. Lógicamente también van a tomar elementos de ámbito cristiano y de la zona oriental de los coptos. Las construcciones musulmanas van a ser generalmente de un aspecto humilde al exterior y la riqueza la vamos a encontrar al interior, y en los materiales vamos a ver algo muy parecido. Se van a utilizar unos materiales sencillos, mampuestos, ladrillos, que se recubren de yeso y sobre esos yesos se va a hacer una gran labor ornamental. Bien, en cuanto a los elementos, bueno, pues va a destacar sobre todo el trabajo y esa finura estética en lo que son modificaciones de elementos que ya conocemos. Lo que tenéis a la izquierda, esto de aquí es un capitel corintio, que vamos a denominar como capitel corintio de avispero o capitel de avispero. Como veis, es un trabajo en el cual se perfora y se modifica el capitel corintio. Permanecen, ahí veis esas hojas de acanto, los caulículos, o por ejemplo lo que tenéis algo más distinto a la derecha es ese capitel de mocárabes. Los mocárabes son estos prismas yuxtapuestos que forman una especie de abovedamientos y que lo vamos a encontrar en la decoración tanto de los capiteles como de algunas salas completas a modo de bóvedas, ¿vale? Lo encontramos precisamente en la sala de los mocárabes de ese patio de los Leones de la Alhambra de Granada. Otra característica es la utilización del arco de herradura. En el ámbito oriental
va a ser muy frecuente el arco apuntado de herradura, mientras que lo que veremos nosotros en la península ibérica fundamentalmente será el arco de herradura califal. Ya sabéis que la diferencia entre un arco apuntado, un arco de herradura, como estáis viendo, que parte del medio punto, es pues la estructura de dos circunferencias o de dos centros de este arco apuntado o de un único centro en este que estáis viendo a la derecha. Otra de las características es que el arco de herradura califal va a tender a cerrarse más, es decir, se prolonga por debajo de la línea de imposta en una tercera parte, ¿vale? De tal forma que encontraremos que ese arco de herradura va a ser más cerrado. La tipología fundamental de la arquitectura islámica es la mezquita, y las mezquitas, sobre todo durante la primera parte, las mezquitas orientales, van a mantener una tipología que es la que tenéis en esta imagen. Es un recinto que va a parecer totalmente cerrado, con un minarete o alminar a los pies desde el que se llama a la oración. En ese patio encontramos una fuente, que es la fuente de las abluciones, ese lavado externo que hacen los musulmanes antes de entrar a la sala de oración. Y bueno, luego la sala de oración, en la que encontraremos unas naves, normalmente dispuestas en perpendicular al muro de Qibla, aunque ya veréis que la mezquita de Damasco, la primera que veamos, son la excepción, y se dirigen a ese muro de Qibla. La al-Qibla es el lugar concreto medido hacia el que los musulmanes orientan sus rezos. Para destacarlo, encontramos también la presencia de una hornacina, una especie de nicho, que es el conocido como mihrab. Y junto a este se sitúa una estructura móvil, ¿vale? Un elemento mobiliar sobreelevado, que es el minbar, que ahora vais a ver estos dos últimos elementos, desde el que el imán realiza las oraciones. Bien, lo que tenéis a la izquierda en esta imagen es precisamente el mihrab de la mezquita de Córdoba. Es la estancia o la parte más lujosa de toda la mezquita en cuanto a decoración, ornamento, tipos de arco, porque es el que señala precisamente hacia dónde se dirige la oración. Y en esta imagen de la derecha, simplemente para que veáis, también un mihrab y esa estructura que os decía, que es el minbar, ¿vale? Desde ahí, en esta parte elevada, se realizan, bueno, pues las oraciones o el sermón del imán hacia los fieles. Pues por ir concretándolo en ejemplos, vamos a ver la gran mezquita de Damasco, la primera. Damasco sabéis que es la capital de ese califato omeya, luego será trasladada a Bagdad. Cumple con las características que hemos visto, este primer patio, la fuente de las abluciones, esta estructura de aquí sería donde encontramos el minarete o el alminar, y luego la sala de oración, que como veis las naves están dispuestas de forma paralela al muro de Qibla que tendríamos aquí. Es la excepción para esta regla que acabábamos de mencionar. En su interior lo que vamos a ver es que tiene una estructura, bueno, pues con mucha amplitud, no encontramos grandes elementos por medio, puesto que la oración musulmana se realiza precisamente con todo el cuerpo, arrodillados. También esa presencia de las alfombras va a ser muy característica dentro del mundo islámico, y también nos iremos dando cuenta de la importancia de la luz, ¿vale? Las lámparas y cómo juegan con ella, ¿vale? La mezquita de Kairouan, que es otra que encontramos en la actual Túnez, es muy interesante en cuanto que va a ser muy parecida estructuralmente a la mezquita que para nosotros es referente, que es la mezquita de Córdoba. Cuenta igualmente con ese gran patio de las abluciones, la sala de oración, en este caso, como veis, con una gran cantidad de naves dispuestas de manera perpendicular al muro de Qibla, y en esa parte final encontramos este nicho que se observa en planta, que sería el mihrab, ¿vale? Una imagen del exterior que también nos permite observar lo que decía hace unos minutos, es como, bueno, pues al exterior no van a mostrar nada de esos grandes lujos que podríamos intuir, pero toda la decoración se guarda para la parte interna, ¿vale? Que es desde la cual, bueno, pues los fieles dedican esa oración. Es ahí donde se reservan pues esas alfombras más lujosas, la luz, el azulejo, veremos en un futuro. Bueno, de esta primera época también
es la gran mezquita de Samarra, muy próxima a la localidad de Bagdad, que es la que me refería antes que se va a trasladar el califato. No se conserva prácticamente, pero sí llama la atención la conservación de esta estructura, este alminar helicoidal, y que será tomado también como referente para otras mezquitas posteriores, como puede ser la mezquita de Ibn Tulum. ¿Vale? Ahí lo tenéis, es un alminar que está exento, está separado de lo que sería la propia construcción. Bueno, pues dando un salto en el tiempo y por ir avanzando así rápidamente, pasamos ya directamente al siglo XVI y vamos a ver dos mezquitas que cambian radicalmente pues ese punto de partida. Son las mezquitas de Sinan. Sinan es el arquitecto que las va a realizar y que se va a fijar en el modelo de Santa Sofía. ¿Vale? Santa Sofía, recordad, iglesia cristiana del arte bizantino del siglo VI, pues lo van a tomar como referente. Y en Estambul encontramos tanto esta mezquita, que es la mezquita de Sulimán el Magnífico, como la mezquita azul. Cuenta con las mismas partes, ¿vale? Ese patio con la fuente para las abluciones, esas estructuras a modo de alminares y luego la sala de oración, que en este caso, como pasaba con Santa Sofía, va a estar definida por una gran cúpula central que posteriormente va llevando esos empujes, esas fuerzas a las semicúpulas que encontramos junto a ella en ese sistema en cascada que veíamos en Santa Sofía. Son sobre todo construcciones que al interior llaman poderosísimamente la atención por el grado de decoración. Tenéis que imaginar esto con la presencia de la luz que entra a través de ese tambor, los reflejos en los azulejos, es decir, son extraordinariamente llamativas y poderosas. Fijaos esa gran cúpula sostenida por pechinas. Y en esta misma línea encontramos la mezquita del Sultán Ahmed o la mezquita azul, que es como se conoce popularmente. Las podemos distinguir, entre otras cosas, por el número de alminares. La mezquita azul son 6 los que se observan externamente. Si no recuerdo mal, la de Sulimán son 2 y la de Santa Sofía son 4. Bueno, lo estoy diciendo un poco de memoria, pero sí que es verdad que en torno al número de alminares las podemos distinguir porque en su aspecto externo volvemos a esta idea de agrupación de cúpulas, ¿vale?, que observábamos desde Santa Sofía. La mezquita azul llama también poderosísimamente la atención en su interior por tener una estructura pues muy similar, ¿no? Esta gran cúpula central, en torno a ella las cúpulas que van recogiendo los empujes, todas dotadas con un tambor y un cuerpo de ventanas por el que van a iluminar el interior, esos interiores que están profusamente decorados con azulejos y la sensación que se crea internamente que es majestuosa. Es uno de esos sitios que si podéis, si tenéis la oportunidad, tenéis que visitar. Todas las mezquitas de Estambul que estaban mencionando, más Santa Sofía como museo o ahora mismo con esa nueva declaración de mezquita, merecen una visita. Bien, pues estos son los referentes que encontramos en el mundo islámico, en el mundo oriental. Y claro, los musulmanes van a llegar a la península ibérica y van a desarrollar su producción artística en 3 fases, que son las que vamos a distinguir. Desde ese 711 que llegan hasta 1031 es el arte que denominamos como arte califal o cordobés. Coincide con la época de mayor expansión territorial musulmana por la península ibérica y en la que se va a tomar como referente la mezquita de Córdoba para otras de las construcciones que se hagan. De esta época pues encontramos junto a la mezquita de Córdoba mencionada construcciones como Medina Azara, es decir, una ciudad palaciega, o mezquitas más pequeñitas como la de Bab al-Mardum, actual iglesia conocida como el Cristo de la Luz en Toledo. Después de esto se produce la disgregación en los reinos de taifas, y así llamaremos a ese periodo, arte de taifas, y es importante destacar, ya lo sabéis, que el periodo de taifas, más allá de los problemas militares por el avance cristiano, es un periodo de esplendor cultural. Bien, en esta época incluimos, como veis, el arte que se desarrolla durante los periodos de almorávides y almohades. Y el último periodo corresponde con el arte que se va a desarrollar durante el reino nazarí de Granada.
es decir, desde que Muhammad I se proclama sultán, 1232, y se acepta en 1237, hasta la toma de Granada por los reyes católicos. No vamos a entrar mucho en estas imágenes, desgraciadamente os las he puesto para que impresionen, porque después de ver este vídeo lo que haremos en clase con los alumnos será el comentario de estas obras del arte hispano-musulmán, entrando un poquito más en ellas. Si puedo y tengo tiempo, pues continuamos el vídeo con ellas para todo el mundo, pero bueno, que quede constancia cómo son y cuáles son las que pertenecen a cada uno de estos periodos. Ahí tenéis lo que es la sala de oración impresionante de la mezquita de Córdoba, construida, está puesta desde los siglos VIII al siglo XI, porque va a haber una sucesión de ampliaciones desde la mezquita original de Abderrahman I hasta la de Almanzor. Llama poderosamente la atención esas dovelas de dos colores, la doble altura de los arcos, en el que el arco principal es ese arco de herradura y por encima le encontramos el arco de medio punto peraltado. Luego, la otra mezquita que mencionaba, la mezquita de Bab al-Mardum, que es actualmente una iglesia, insisto, la del Cristo de la Luz, muy pequeñita, aunque se va a prolongar, y que llama la atención también porque cada uno de esos 9 espacios abovedados va a estar cubierto con esas cúpulas, cada una de ellas absolutamente distintas. Califal, la central que podemos observar mejor, pero es un espacio muy pequeñito, de verdad. Estamos hablando de una construcción, lo que estamos viendo, de unos 10 metros por 10 metros de lado, Y de esa primera época encontraríamos también pues la ciudad palaciega de Medina Azahara, que si vais, bueno, pues se conservan las ruinas de ella, pero de entre todo lo que se ha reconstruido, se ha restaurado, destaca este Salón del Trono, ¿vale? Siguiendo la influencia de esa mezquita cordobesa, con la bicromía de los arcos de herradura, con muchísima decoración. La decoración en el arte musulmán tiende al horror vacuo. Ya de la época, y perdonad, pero las fechas me acabo de dar cuenta que están mal, de la época de la presencia de almorávides en la península y de esos reinos de taifas, encontraríamos el Palacio de la Aljafería. Externamente tiene una apariencia de fortaleza, está en una ciudad en la que va a haber mucho enfrentamiento, que es la ciudad de Zaragoza. En la parte interior está dotada de jardines y de gran lujo y suntuosidad. Luego ha sufrido las modificaciones hechas ya en época de los reyes cristianos. En Sevilla, del periodo almohade, pues van a destacar estas torres, modificadas la Giralda por esta estructura campanario, pero hasta aquí sería el alminar de la primitiva mezquita de la ciudad, ¿vale? De la que no se conserva porque tenemos a día de hoy la catedral, y esto es ese añadido posterior, y destaca también la Torre del Oro, que era una torre albarrana. Y ya por último, y terminaríamos a lo grande simplemente con esta imagen, insisto en que lo comentaremos, la Alhambra. La Alhambra es la construcción más importante de los musulmanes quizá en la península ibérica. Es una construcción que se inicia en el siglo XIII, que se va a ir ampliando con los distintos palacios, con la ampliación de los jardines, y que nos muestra muy a las claras lo que es el arte islámico, esa grandísima decoración fastuosa, sobre todo en estas estancias. Estamos ante el Patio de los Leones, que nos divide pues las estancias más privadas de los palacios nazaríes, pero en lo que es una ciudad palaciega, que consta, bueno, de una parte con su alcazaba, que cuenta con su mexuar o tribunal, que cuenta con lo que sería la propia ciudad palatina, en un ejemplo de construcción totalmente fastuosa. Pues con esta imagen del Patio de los Arrayanes, de la Alhambra de Granada nocturna, lo dejamos, intentando haber generado esa inquietud y curiosidad para que sigáis profundizando en el arte islámico y sobre todo acercaros al arte hispano-musulmán. Hay grandiosas obras en la península, hemos pasado muy por encima, pero yo os invito a que las veáis. Pues nada más, espero que os haya gustado este vídeo y a por el siguiente.